Ella se sostuvo del borde de la mesa, mordió el silencio y respiró hondo. La primera contracción la partió en dos. La segunda le dejó claro que no había marcha atrás. Desde su cuarto mínimo, Lucía veía cómo el rojo, el oro y el azul le cruzaban la cara cada vez que el dolor le doblaba la cintura. En la calle los vivan los novios. Subían por la escalera de cemento, se filtraban bajo la puerta y chocaban con el olor a jabón y paños hervidos. La boda era en la mansión vecina, la de los balcones blancos y lámparas como lunas. Él se casaba ahí. Él, que prometió volver con el otoño, y cuando llegó el otoño dijo que en invierno, y cuando vino el invierno ya no dijo nada. Lucía evitó nombrarlo, decir su nombre le apretaba la garganta. Buscó el balde con agua tibia, acomodó las sábanas, contó la respiración, como había aprendido. Abajo, un vecino golpeó la pared para que bajara el ruido, sin imaginar que arriba, al mismo tiempo, algo se terminaba y algo empezaba. Otra explosión iluminó el techo. Lucía se arrimó al catre y apretó el delantal contra el vientre. Era su delantal de trabajo, tela blanca gastada con un bordado sencillo. Con ese delantal había fregado pisos en la casa grande y servido copas que costaban lo que ella no ganaba en un mes. Lo alisó como si fuera un escudo. Una nueva ola la atravesó, bajó la frente, dejó salir un «ay» mínimo y volvió a respirar. La puerta se abrió sin ceremonia. Rosa entró mojada por la llovizna, con una bolsa de tela al hombro. Traía alcohol, gasas, tijeritas envueltas. «Estoy», dijo, sin aliento pero segura. «¿Cómo vas?» «Viene», contestó Lucía. Rosa puso agua a hervir, despejó la mesa, pidió luz, marcó el compás con la voz. «Respira conmigo. 1, 2, 3, 4. No estás sola. Yo miro. Tú empujas cuando te diga». Afuera, la orquesta marcaba un vals. Adentro, los gemidos se volvían hondos y honestos. La lluvia golpeaba el techo de chapa con dedos apurados. Rosa controló, asintió. «Falta, pero no mucho. Tu cuerpo sabe». Lucía cerró los ojos y la memoria se le encendió como una pantalla. La última tarde en la plaza vacía, él tomándole las manos, prometiendo un sitio, un apellido, una casa. «Voy a arreglar todo», había dicho con esa sonrisa que abría puertas. Después llegó el silencio, y luego la invitación cruzando la calle como una paloma blanca. La boda del señorito Andrés, heredero de un apellido que pesaba. Lucía no quiso mirar el papel. Rosa lo quemó en la hornilla. El borde negro se curvó como una lengua, y las dos se quedaron viendo el humo. «Ahora», ordenó Rosa trayéndola al presente. Lucía empujó. El mundo se partió en dolor y promesa. Empujó otra vez. Gritó por fin, no por vergüenza, sino por fuerza. El sudor le saló los labios. La sangre trajo un olor a metal que mezcló miedo y coraje. «Una más», pidió Rosa. En la mansión lo sacaban al balcón. «Beso», gritó alguien y el coro repitió. Adentro, Rosa se inclinó, recibió, acomodó. Lucía empujó como quien abre una puerta que se resistió toda la vida. Y entonces lo oyó. El llanto. Primero un quejido, luego una voz completa. «¡De aire!». Rosa sonrió con los ojos húmedos. «Es varón», anunció, y la palabra cayó en la habitación con peso dulce. Lucía extendió los brazos. Rosa se lo puso sobre el pecho, tibio y resbaloso, gravedad nueva que ordenaba lo demás. El bebé buscó piel con urgencia. Ella lo miró como si el mundo cupiera en su cara y entendió que podía con todo y con más. «Mateo», susurró. «Te vas a llamar Mateo». El nombre le acomodó los hombros. Desató el nudo del delantal, lo extendió y arropó al niño con esa tela curtida por años de trabajo.
Era lo mejor que tenía. Era también una promesa. Rosa recogió con calma, limpió lo necesario, volvió a revisar. «Está fuerte», dijo. «Tú también». Del otro lado, la música cambió. Lucía distinguió sin mirar el roce de un vestido, en Caro, el cristal de una lámpara, la sombra de una risa que alguna vez fue para ella. Por primera vez en meses se permitió decir el nombre en silencio. Andrés. Le ardió el pecho, pero el aire siguió entrando. Las carcajadas llenaron la calle. El tintinear de copas subió por la escalera. La medianoche se acercaba. En la casa grande, un reloj antiguo marcaba las horas con un martillo discreto. Lucía lo conocía bien. Lo había lustrado muchas veces. Todavía podía oler la cera y la madera. Pensó que ese mismo golpe viajaría ahora por la noche. Igual para los de arriba y los de abajo. Dueño de un tiempo que no preguntaba. «Respira», dijo Rosa. «Ya pasó lo peor». Lucía obedeció. Mateo, más tranquilo, volvió a buscar y encontró. Un calor nuevo le subió desde el vientre a la garganta. En la calle, un perro ladró a los cohetes. La lluvia bajó a murmullo. Un auto arrancó con música alta y se perdió. «Vas a estudiar», le dijo al niño. «Vas a comer bien, vas a tener zapatos, vas a dormir sin miedo, no vas a agachar la cabeza para caerle bien a nadie. Te lo juro por esta tela, por estas manos, por este cuarto». Rosa asintió, con una fe simple. Sacó de la bolsa una libreta de tapas duras, apuntó la hora y el peso, dejó un recordatorio para el puesto de salud. «Mañana pasamos», dijo. «Por ahora todo está bien». Entonces sonaron las campanadas. 1, 2, 3. Hasta 12 golpes redondos llegaron desde la mansión, se colaron por la calle y treparon por las paredes. Cada campanada trajo un eco de risa, un «¡Salud!». Otro choque de cristal. Lucía no apartó la mirada de Mateo. Le pasó un dedo por la mejilla y apretó el delantal a su alrededor, con cuidado de reina que guarda un tesoro. La 12ª campanada se apagó. Afuera, una carcajada terminó en un silbido. Adentro, Mateo respiró hondo y soltó un llanto más fuerte, dueño de sí, como si ya supiera que habría que hacerse escuchar. El sonido del reloj y las risas se cruzaron en el pasillo, se mordieron y se disolvieron. Rosa miró la ventana. «Que allá anoten lo que quieran», dijo. «Aquí ya está escrito». Lucía asintió. Se le aflojaron los huesos. Apretó al niño contra el corazón. En la pared, su reloj barato siguió con un tic-tic sin campanas. En la mansión, el reloj de Andrés había dicho lo suyo. Y en el cuarto, humilde, lo único que importaba era ese llanto que cortaba la noche en dos. Ese llanto que abría una vida. Ese llanto que sin saberlo ya empezaba a poner a todos en su sitio. La mañana olía a cloro y pan de la víspera. El barrio amaneció con papelitos pegados al empedrado, restos de la fiesta ajena. Lucía salió temprano, con el delantal de siempre doblado en la cartera. Aún tenía el cuerpo blando del parto, pero caminaba erguida. En la puerta Rosa sostenía a Mateo envuelto en una manta. «Yo me quedo», dijo Rosa. «Ve y vuelve entera. Si pasa algo, aviso». Lucía besó a su hijo. «Vuelvo antes de que anochezca». La mansión de la familia de Andrés parecía más grande de día. Un portón lateral se abrió. La ama de llaves apareció con rodete firme y delantal negro. «¿Lucía? Soy Elvira. Esto es simple. Aquí se ve, no se oye. Si no entiende, pregunte a otra. Si rompe, paga. Si llega tarde, no entra». La miró a las manos. «¿Lustrar plata? ¿Planchar lino? ¿Callarse?» «Sí, señora». El corredor de servicio era un túnel frío. Había carritos con platos, manteles como velas, bandejas que aún olían a comida. «Uniforme en la percha», dijo Elvira. «Ese delantal no me lo traiga más.
Aquí se usa el reglamentario. Pausa. ¿Está bien? Estoy bien. Le entregó llaves. Empiece por el salón dorado, marcos, zócalos, confeti. Después suba al estudio a lustrar el escritorio. Si se cruza con alguien, se aparta. Repita. Aquí se ve, no se oye. El salón dorado era un barco varado tras un naufragio elegante. Huellas finas, un rastro de champán, flores cansadas. Lucía trabajó con precisión, paño, frotar, respirar. En una silla encontró un tacón quebrado. Lo dejó en la cajita de hallazgos. Juntó serpentinas con la misma paciencia con que había arropado a Mateo. A media mañana, la puerta principal se abrió como un telón y entró Victoria, con abrigo claro y gafas oscuras. Detrás, dos amigas hablaban de la luna de miel. Elvira, llamó sin mirar, retiren las flores marchitas y que la chica nueva no toque la vajilla de cristal. No quiero que la contaminen con olor a detergente barato. Lucía siguió frotando. Elvira respondió, sí, señora. Ah, y otra cosa, añadió Victoria, que alguien suba al estudio y quite el polvo del escritorio de Andrés. Hoy viene el notario. El nombre cayó como una piedra en un estanque. Elvira señaló con el mentón. Sube tú. Rápido y sin curiosear, la escalera del ala antigua subía en caracol. En el estudio, la luz entraba filtrada. Todo parecía dispuesto para una foto. Sillón, libros alineados, un globo, dos cuadros con barcos y en el centro del escritorio un reloj de mesa. Lucía lo reconoció. Caja brillante, esfera clara, agujas finas. El reloj de Andrés. Lo había lustrado otras veces. No había visto entonces la muesca en la base, ni la pequeña marca junto a la bisagra. Pasó el paño con cuidado, como quien roza una memoria. Paño, cera, paño. Lo dejó sin huellas. Un golpe seco la sobresaltó. Bastón. El sonido se detuvo en la puerta. Don Ernesto estaba allí, recortado contra la sombra. ¿Quién te mandó al estudio?, preguntó sin elevar la voz. La señora, dijo Lucía. Elvira ordenó limpiar rápido y sin curiosear. El viejo miró el escritorio, el reloj, la encimera. Luego la miró a ella. La familia se cuida entre los suyos, dijo. Recuerda tu lugar. Se retiró con pasos cortos, el bastón marcando tac, tac, tac. Lucía no respiró hasta que el sonido se perdió. Terminó y salió sin mirar atrás. El resto del día fue un desfile de instrucciones. En la cocina, una cocinera le enseñó a doblar servilletas en obispo. En el lavadero, una joven murmuró que la nueva parecía lista y que mejor no hablarle. Mucho. Lucía respondió con trabajo, cambió aguas, ventiló ventanas, evitó los espejos. Cuando cayó la tarde, Elvira la mandó a la biblioteca. La biblioteca olía a papel y cera. Lucía pasó el plumero por los lomos, quitó telarañas minúsculas, sopló con cuidado. En una repisa baja, detrás de álbumes, encontró una caja plana de cartón gris. Dudó. La abrió apenas. Dentro, fotografías en blanco y negro, fiestas, viajes, retratos. En una de ellas, él, Andrés de perfil, la mirada fuera de cuadro, la sonrisa breve que ella conocía. En el borde, un sello de feria del barrio. A Lucía le tironeó el pecho. No era nostalgia, era prueba de que algo existió antes del miedo. Miró el pasillo. Silencio. Tomó la foto y la deslizó en el bolsillo interno del uniforme, ese que nadie más conocía. Devolvió la caja y alineó los álbumes. Dio 2 pasos hacia la salida. Entonces la penumbra cambió de peso. Una sombra se recortó en el umbral, más densa que la oscuridad, fija como un ojo. No hubo palabra ni tos, solo la certeza de que alguien la había visto guardar la fotografía. Un frío fino le cosió la nuca. No giró, no corrió. Colocó el plumero sobre la mesa auxiliar y alisó el delantal. «Biblioteca lista», anunció con voz pareja. La sombra no contestó. Un paso leve se retiró hacia la escalera.
y el silencio pesó más que una acusación. Al bajar, Elvira le dio un horario escrito a mano. De 6 a 2, con media hora para comer. Si necesita cambiar, lo pide con tiempo. Aquí no hay favores. La mirada se le ablandó apenas. Si hace bien las cosas, nadie le hablará. Ese es el mejor elogio. Lucía guardó el papel. En el bolsillo, la foto parecía latir. Pensó en Mateo y en la promesa. Al cruzar el patio de servicio, el viento trajo la campanada lejana del reloj de la casa. Alzó la cabeza, lo escuchó hasta el último eco y siguió. Esa noche, en su cuarto, dejó la fotografía sobre la mesa. Rosa, con el niño dormido, la miró sin preguntar. «¿Te trataron?», dijo. «Me vieron», respondió, «y me hicieron invisible». Se permitió una sonrisa breve. Pero vi lo suficiente. Guardó la imagen en la libreta donde apuntaba gastos y turnos, entre una cuenta de pan y una nota para el puesto de salud. Cerró con una liga. Afuera, la lluvia había disuelto los papelitos. Pensó en el estudio, en el brillo del reloj, en el bastón golpeando madera. No supo si la sombra era alguien o un invento del miedo. Lo que sí supo fue esto. En esa casa, la historia latía en objetos que no sabían callar. Y a veces, cuando el tiempo suena, hay puertas cerradas que aprenden a oír. Pasaron los meses, luego los años, y el barrio aprendió a medir el tiempo con el primer colectivo de la madrugada. A las 4:30, Lucía encendía la hornilla, calentaba agua y dejaba una taza tibia en la mesa. En el catre, Mateo se daba vuelta abrazado a una manta que guardaba el olor a jabón y al delantal de su madre. Rosa llegaba antes del amanecer, bufanda al cuello y determinación amable. «Yo lo llevo a la escuela», decía. «Tú ve tranquila». El camino hasta la mansión era una hilera de faroles que se apagaban de a poco. Lucía bajaba en la esquina del portón lateral, saludaba breve y guardaba su delantal de siempre en la cartera, como quien resguarda una bandera. Elvira, fiel al reglamento, cantaba el parte del día. Salón azul, comedor chico, biblioteca. «Aquí se ve, no se oye», repetía, y Lucía asentía, aunque ya hubiera aprendido a escuchar lo que importaba. El idioma secreto de los objetos. Las mañanas tenían su música, cristales que chocaban suave en la bandeja, ruedas de carrito, sobre baldosas, escobas dibujando ritmos. En el estudio, el reloj de Andrés, caja pulida, esfera clara, marcaba un tiempo que parecía distinto al de afuera. Lucía lo lustraba sin dejar huellas. A veces, mientras pasaba el paño, le cruzaba una idea breve. Ese reloj también contaba los segundos de su promesa, la que le hizo a Mateo aquella primera noche. La idea se iba, pero la promesa quedaba. Al terminar el turno, Lucía volvía con olor a cera y jabón. En casa deslizaba monedas en una lata y se sentaba con Mateo a abrir la libreta de tapas duras. No era un cuaderno más. Allí anotaba gastos, o mínimos, listas de útiles, recetas de Rosa, fechas de vacunación y sobre todo los avances del niño. Primera palabra, primera suma, primer dibujo que de verdad parecía un barco. Mateo se acostumbró a ver su esfuerzo convertido en tinta. Cada logro sumaba una línea a la historia que escribían entre tres. Cuando el niño cumplió 7, la escuela organizó una feria de números. Lucía pidió salir un poco antes. Elvira la midió con una balanza invisible y al final accedió. «Media hora», advirtió, «y regrese con el uniforme limpio». Aún así le planchó ella misma el cuello. En el patio, mesas forradas con papel de colores. Mateo, flaco y serio, mostraba una maqueta de fracciones hecha con tapas de botella. La maestra le prendió una cinta modesta en el pecho. No era un gran premio, pero en la libreta sería un hito. Lucía aplaudió fuerte una vez y después bajito para que no le vieran las lágrimas. Esa tarde escribió:
Mateo explica mitades como panes. Entiende que compartir no es perder. El sacrificio tenía su coreografía. Un turno extra en la mansión era media bolsa de leche. Un mantel impecable en el comedor chico significaba un cuaderno nuevo. Lucía aprendió que la dignidad se plancha a fuerza de repetición y que el orgullo se guarda para no gastarlo. Rosa, que parecía tener oídos en todas partes, espantaba desalientos con frases cortas. «Que hablen», decía. «Tú haz. Lo de ellos cuesta caro pero no vale». Las burlas aparecieron en los rincones. En el lavadero, dos muchachas nuevas cuchichearon. «Hijo sin padre no llega lejos». «Con esa cara de santo quizá consiga padrino», remató la otra. Lucía no interrumpió el paso del paño. No era sordera, era elección. Al cruzarlas, dijo «permiso» y siguió. Por la noche, sin embargo, el comentario se apuntó solo en la libreta, entre una factura de pan y una suma. Mateo lo vio. «¿Qué dice ahí?», preguntó. «Que hay palabras que no sirven de abrigo ni de comida», respondió. «Y si no sirven, no se compran». Él asintió, solemne, como quien aprende una regla nueva. Victoria alternaba tardes de té y viajes. Vestidos pálidos, pedidos minuciosos, la flor más alta a la izquierda, el vidrio con más brillo, que el olor a cocina no suba por la escalera principal. A veces su voz llegaba hasta el corredor de servicio. «Elvira, limpien el estudio de Andrés por encima», ordenó un día. «Me molesta ese brillo de museo, y si ven papeles sueltos no los toquen». «El notario vendrá la semana próxima». Lucía evitaba mirar, pero incluso tapado, el reloj parecía emitir una presencia. Cuando lo destapaba, las agujas marcaban siempre una hora que no era la suya. Volvía a casa con esa sensación pegada a los dedos y la despejaba escribiendo otra línea. «Mateo lee carteles», pronunció «biblioteca» sin tropezar. Llegó el invierno con sus guantes mojados y también el primer ahorro serio, una alcancía de lata que Rosa consiguió en una feria. La bautizaron La Costa, sin decirlo fuerte. No era sueño de descanso, era palabra baúl para guardar una promesa de ver el mar, aunque fuera desde un bus. La nota quedó como una sonrisa al margen. Un domingo, la parroquia organizó una exposición de dibujos. Mateo, de 9, colgó un papel con una fábrica de ladrillos y un sol ovalado. Debajo escribió: «La gente que trabaja hace que las cosas existan». Un hombre mayor leyó y le palmoteó el hombro. A Lucía se le infló el pecho como pan en el horno. Esa noche el diploma quedó pegado con cinta y la frase pasó a la libreta, subrayada 2 veces. Mientras tanto, las tensiones en la mansión caminaban solas. Don Ernesto, bastón en mano, recorría pasillos, probaba lealtades, daba órdenes cortas. Miraba a Lucía como quien evalúa una herramienta eficaz. Ella respondía con eficiencia y silencio. Nadie podía negarle eso. Un mediodía, cambiando el agua de un florero en el salón azul, Lucía oyó voces en el jardín. Quedó detrás de la cortina casi sin querer. Victoria hablaba por teléfono con afectación nerviosa. «Sí, amor. A la costa. 3 días, quizá 4. El coche nuevo está listo. Andrés quiere manejar. Dice que por la ruta vieja», rió. «Casi no hay tráfico». Entonces se sumó otra voz, varonil y cercana. «Andrés». El nombre le cruzó la piel como viento. «Oh, frío». «Estará bien», decía. «Necesitamos salir de todo esto un rato». Más bajo. «El reloj me lo recuerda todo el tiempo. El reloj». Lucía apretó el florero para que no tintinearan las flores. En el corredor, Elvira pasó con una lista. «Preparar equipaje», leyó. «La señora Victoria y el señor Andrés viajan el viernes». Y a Lucía: «Mañana dejas perfecto el estudio. Viene el notario a despedirse, nada de papeles movidos. ¿Estamos?» «Estamos», dijo ella. Esa noche Lucía volcó monedas sobre la mesa.
La alcancía Costa sonó amable. Mateo hacía tareas con lápiz. «Mamá, ¿por qué subrayaste 2 veces esa frase?», preguntó. «Porque a veces la verdad necesita abrigo», dijo. «Y subrayar es como ponerle un suéter». Rosa rió desde la cocina. «¿Te salió poeta?». «No», contestó. «Me sale madre». Abrió la libreta y escribió: «Viernes, ellos, a la costa». Acarició el borde de la página como si pudiera suavizar un presentimiento. El reloj barato marcó las 9 con un tic-tic tímido. En la mansión, otro reloj seguía su idioma. En el medio la vida transcurría entre pan y libretas. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, una palabra se había puesto de pie y pedía sitio. Costa. Lucía apagó la luz. En la oscuridad, escuchó el rasguido del lápiz y, mezclado, el rumor de un motor encendiéndose lejos. No supo si era imaginación o aviso. Sí supo que el viernes estaba cerca y que en una casa vecina alguien cerraba valijas mientras otra, la suya, abría futuro. Andrés sostenía el vaso con la punta de los dedos, como si el cristal pesara más que el líquido. Sobre el escritorio, el reloj de mesa marcaba los segundos con una cortesía cruel. La caja pulida devolvía su rostro deformado. La esfera limpia lo invitaba a decir lo que callaba. El tic-tac no era ruido, era un martillo suave y constante. Movió el vaso, dejó una marca circular, la borró con el dorso de la mano y bebió. El whisky no ayudó. El reloj siguió hablando en su idioma. A lo lejos, el corredor de servicio latía con pasos, carros y puertas. La mansión, a esa hora, trabajaba como un taller invisible. Por la ventana, el jardín se abría como un cuadro: césped cortado al milímetro, grava peinada, magnolias quietas. Entonces la vio, un delantal blanco inclinado sobre un cantero. Lucía enjuagaba el paño, volvía a pasarlo, repetía. Había en ese gesto una paciencia que a él le dolía. Cuando se enderezó, el perfil recortado contra la luz le trajo una ráfaga de memoria: feria de barrio, azúcar quemada, manos tomadas sin esconderse. «Voy a arreglar todo», se oyó decirse de nuevo, y el reloj pareció cobrarle intereses. La puerta se abrió sin golpear. Victoria entró lista para el viaje. Conjunto claro, gafas en la coronilla, maleta de mano. Traía el aire de quien no pide, ordena. «¿Estás listo?», preguntó con tono de cierre. «Casi», dijo él, mirando el reloj para no mirarla. «Elvira, dejó las valijas en el garaje. Don Ernesto quiere despedirse antes de salir». Enderezó una carpeta. «Y no vuelvas a hablar del tema delante de nadie». «¿Qué tema?». «Ese», alzó una ceja. «Sabes perfectamente cuál». Andrés entendió. El apellido, el rumor, la sombra que la casa entera conocía sin pronunciar. Victoria se sentó en el borde del escritorio. «No pienso competir con fantasmas», dijo neutra. «Necesito un hijo que lleve tu nombre, nuestro nombre, y lo necesito pronto. ¿Cuánto más vas a esperar?». Él apretó el vaso. «No es un trámite», respondió. «No puedes pedirlo como quien encarga flores. No te pido, te recuerdo. Te recuerdo lo que te corresponde. No somos cualquier familia», le bajó la voz. «La gente mira, y tú los miras mirarte. ¿No estás cansado?». Él dejó el vaso. La huella circular volvió a aparecer, perfecta. Victoria se alisó la falda, se levantó. «A la vuelta hablamos con el médico», cerró. «Y con el notario, lo del sobre. Si te tranquiliza, hazlo. Pero sin melodramas», asintió sin prometer. Cuando la puerta se cerró, el reloj dio una respiración. Abrió el cajón y sacó un sobre grueso sin sellar. Había escrito de madrugada: «Una versión para la fundación, otra con la verdad que aplazaba». Ninguna le parecía completa. Volvió a guardarlo. El reloj marcó otro segundo más. Salió al jardín por la puerta lateral.
El sol de media mañana no quemaba, revelaba. Las magnolias olían poco, como si supieran callar. Lucía estaba de pie, con balde y cepillo, el cabello recogido en un moño práctico. Podría haber dicho su nombre, no lo hizo. La lengua se le volvió piedra. Ella percibió la presencia y con una profesionalidad que lastimaba, dio un paso a un lado. «Disculpe», dijo ella, sin temblor. «No hay nada que disculpar», respondió, y la palabra le salió salada. La vio insistir sobre una mancha que ya no estaba. Por un segundo deseó ser esa mancha. Dio la vuelta al seto y caminó hacia el zaguán, con la sensación de traicionarse a sí mismo. Allí lo esperaba don Ernesto, de pie, bastón cruzado delante del abdomen como una barra. La sombra del viejo ocupaba más que su cuerpo. «Victoria está lista», dijo sin saludo. «¿Y tú?» «Sí, no te creo». El bastón golpeó el piso, seco. «Te enredas en tus propias redes. Antes de irte pasas por la notaría. Papeles del vehículo, papeles con el notario, sin excentricidades. La familia no tolera sobresaltos. La familia tolera más de lo que dice», murmuró él. «La familia se cuida entre los suyos», repitió el abuelo. «El tiempo te está hablando. No hagas que te grite». El reloj del vestíbulo dio 2 campanadas, pequeñas, un eco del de la biblioteca. Andrés sintió por un instante que todos los relojes de la casa tocaban en la misma orquesta y que su pulso iba por otra partitura. Camino al garaje, cruzó de nuevo el jardín. En el borde del cantero había un papel doblado. Lo recogió. Un dibujo de niño, una casa, una figura con delantal, otra con maletín, un sol ovalado. Abajo, con letra grande: «La gente que trabaja hace que las cosas existan». Sonrió sin querer y lo guardó en el bolsillo como talismán. Victoria ya se acomodaba en el asiento delantero del coche nuevo. «No tardes», dijo. «Quiero estar en la ruta antes del mediodía». Él pasó la palma por el volante. El tablero brillaba con esa perfección de objeto caro. Abrió la guantera, revisó papeles. El recuerdo del sobre pesó más que los documentos. «Pasamos por la notaría», anunció. «Será rápido. Haz lo que necesites», contestó ella. Sin escenas, arrancó. El motor respondió como un animal bien enseñado. El portón bostezó hierro. Elvira levantó la mano desde la puerta de servicio. Más atrás, Lucía recogía el balde. Andrés sostuvo un segundo la mirada hacia la sombra del pasillo. No distinguió si ella lo miraba o lo evitaba. Aceleró. La ciudad se desplegó. Avenida limpia, rotonda, semáforo lento, carteles con promesas de playa. Victoria habló de hoteles y reservas. Él asentía a medias. En su cabeza, el reloj había decidido otra velocidad. Tomó la ruta vieja. El asfalto, entre árboles, era una cinta gris sin fin. El cielo prometía una tarde fácil. El coche aplaudía con su ronroneo. En un desvío, un cartel oxidado señaló «Notaría». 2 kilómetros. Giró. El camino secundario, bordeado de talleres, olía a goma y café. Fue rápido. Saludo, firma un sobre que cambió de manos. Cuando volvió al coche, la boca le sabía menos a cobre. «¿Feliz?», dijo Victoria, mirándose en el espejo. «Tranquilo», corrigió él. Regresaron a la ruta principal. El reloj del tablero marcó la hora exacta en que en la mansión, la biblioteca quedaba a media luz y el reloj de mesa hacía su pequeño clic. Andrés adelantó un camión, recuperó carril. El paisaje se abrió. 2 aves cruzaron como flechas lentas. El mundo bajó el volumen. El tic-tac imaginario ocupó todo. Pensó, sin saber por qué, en el dibujo del bolsillo, en la frase subrayada, en un delantal blanco brillando al sol, en una libreta donde alguien escribiría lo que importa. El sol rebotó en el parabrisas con una furia blanca. Un brillo le llenó los ojos.
El coche pidió una corrección mínima. Pestañeó, recuperó línea, sintió la vibración fina de la ruta en las manos. «Despacito», dijo Victoria, más costumbre que susto. Asintió. El aire entró más corto. A lo lejos, el asfalto parecía doblarse un segundo, como una cinta mal tensada. Un neumático a cientos de metros gritó algo breve, y entonces, de golpe, todo se contrajo. Un silencio denso, un corte en la luz, el rumor del mundo yéndose a un borde. No hubo sirena en estas líneas, ni vidrio cayendo todavía. Solo el reloj, ese otro, el de la casa, dando una campanada, puntual en una habitación vacía, y la certeza suspendida de que el tiempo acababa de elegir su manera de hablar. La tarde se quebró a mitad de camino entre la ciudad y la costa. El cielo, limpio un minuto antes, dejó caer una llovizna que volvió espejos los charcos. En la ruta vieja, el asfalto era una cinta húmeda. Un camión adelantó, otro se abrió, y el coche nuevo siguió recto. Hubo un destello contra el parabrisas, un segundo de blanco, un latigazo mínimo en el volante. Después, el ruido sin traducción, metal saliéndose de la línea. Los testigos recordaron un silencio breve antes del golpe. Luego vinieron los sonidos que el cuerpo archiva: frenos, vidrio, guardarraíl. Las magnolias de una quinta cercana soltaron pétalos que no sabían nada. La lluvia creció lo justo para borrar huellas. El primer auto en detenerse llevaba a un mecánico y su hijo. El hombre cortó el cinturón y pidió una ambulancia con voz sin adornos. El muchacho cubrió un rostro pálido con su campera. En la cuneta, la radio del coche siguió cantando una canción de verano. Las sirenas tardaron lo que tarda un semáforo. Llegaron 2, luego 3, paramédicos con manos entrenadas, un bombero, un policía que anotó en su libreta lo esencial. Hubo preguntas medidas, protocolos, teléfonos que llamaron a otros teléfonos. Una operadora repitió apellidos para asegurarse de haberlos oído bien. En la mansión, el reloj del vestíbulo marcó la hora con un golpe seco. Elvira miró el péndulo sin saber por qué le temblaban los dedos. El corredor de servicio estaba en calma, platos apilados y hornallas apagadas. Don Ernesto venía del estudio con el bastón adelantado 1 centímetro. El timbre de la línea fija cortó la tarde. La voz al otro lado no sabía suavizar noticias. Dijo palabras cortas: accidente, ruta, hospital. Pronunció Andrés y Victoria con el mismo tono. Luego dejó un vacío. Don Ernesto apoyó el bastón en el zócalo y dejó que la pared sostuviera su espalda un latido. Después preguntó lo imprescindible y colgó, ordenó con precisión: silencio en la casa. Nada de celulares en manos ajenas. Un auto al hospital, solo 2 personas. Llamó al abogado. Cortó flores marchitas con la frialdad de quien se aferra a lo controlable. Caminó al estudio y cerró la puerta. El reloj de mesa, en penumbra, parecía escuchar. Lucía, en el comedor chico, secaba copas. Reconoció la corriente de aire que recorre las casas cuando pasa algo. Guardó la última copa y se secó las manos en el delantal. Elvira entró y, por primera vez, habló despacio. No se comenta. Si preguntan, hoy no hay agenda. Retira el servicio y te vas. Mañana te avisamos. Lucía asintió. En el patio de servicio, el cielo estaba gris. Cerró los ojos para oír si las sirenas seguían lejos. Solo llegó, filtrado, el sonido de una campana. Pensó en el reloj del vestíbulo y en el de la biblioteca, exactos, tercos. En el hospital, la luz fue de tubo y la espera, una piedra. Un médico dijo frases que luego nadie repetiría igual. Esfuerzos máximos, politraumas, tiempos. La palabra fallecimiento cayó al final. Victoria primero, Andrés poco después. Documentos, firmas, bolsas selladas. Afuera, la llovizna se volvió hilo. El auto de la familia regresó a la mansión ya de noche.
Don Ernesto entró sin ver el jardín. Pidió tapar los espejos por costumbre antigua. El reloj, obstinado, dio la hora en voz baja. En la cocina alguien rompió un vaso. Elvira limpió sin decir nada. En el estudio, el bastón golpeó una vez el piso. Don Ernesto se quedó solo con el reloj. Lo giró, como si buscara en la caja pulida una grieta que explicara el mundo. No la encontró. Abrió un cajón y extrajo un portadocumentos, recibos, lista de mantenimiento de la flota, una tarjeta de seguro vencida hacía 2 semanas. Llamó al abogado. Pactaron ver al notario a primera hora. El abogado pidió prudencia. El viejo eligió rapidez. La notaría del centro recibió a 2 hombres de negro y a un tercero serio. El notario, enmarcado por estantes, pidió calma y precisión. Anotó datos, pidió certificados, selló. Al terminar, carraspeó. Hay otra cuestión. El señor Andrés dejó aquí, hace unas horas, un sobre lacrado con instrucciones de apertura. No puedo abrirlo aún. Debe hacerse en presencia de los herederos y con la familia convocada. Está firmado, sellado y asentado en protocolo. Nadie respiró. Don Ernesto apretó el bastón hasta blanquear los nudillos. Pidió ver el sobre. El notario lo mostró sin entregarlo. Lacre rojo, firma cruzando la cinta, caligrafía reconocible. El viejo cerró los ojos un segundo y decidió: convóquenos, hágalo según la ley. Envíe notificación a quienes correspondan. Elvira, de regreso, ordenó ropa sobria, apagó lámparas, dejó luces de paso. Las habitaciones olían a cera. Lucía recogía su bolso con hábitos aprendidos. Revisar llaves, doblar el delantal, verificar que no quedaran migas. Al cruzar el corredor, el reloj dio 1:15. Rosa la esperaba en la esquina con Mateo dormido. La calle estaba vacía, salvo por una patrulla que pasó despacio. Lucía no contó nada. Llevó al niño a la cama, lo tapó con la manta de siempre y se sentó a respirar. Abrió la libreta, anotó la hora, una línea sin adjetivos. La palabra Costa quedó varada en la página anterior. El llamado llegó tarde, cuando el barrio ya había cerrado rejas. Una voz neutra pidió confirmar identidad y dirección. Leyó un texto formal: convocatoria a la lectura de documentos, notaría tal, horario tal, y una frase final que aclaraba la obligación legal con cortesía sin calor. La notaría la cita a usted y a su hijo. Lucía repitió la frase para entenderla. No se preguntó por qué a ella. La pregunta vendría después. Colgó, miró a Mateo dormir, tocó el borde del delantal doblado sobre la silla. En la pared, su reloj barato hacía tic-tic. En alguna oficina, un sobre lacrado la esperaba, intacto, con un nombre que todavía no sabía si iba a curar o a abrir heridas. Afuera, la llovizna decidió detenerse. Adentro, el aire cambió de peso. La casa humilde guardó silencio, como si hubiera aprendido el idioma de los relojes. Y en la mansión, a esa misma hora, un bastón golpeó una vez el piso, breve, para confirmar que desde ese instante nada volvería a acomodarse sin ruido. El sobre lacrado aguardaba en el centro de la mesa como una herida sellada. A su alrededor, la sala de la notaría olía a papel y a café de máquina. El licenciado Salas, traje gris, manos que preferían el orden a la elocuencia, pasó la vista por el acta y por los presentes. Don Ernesto, con el bastón apoyado entre las rodillas. 2 primos con rostros de pésame apurado. Elvira, convocada como testigo. Lucía, seria bajo un abrigo sencillo. Y Mateo, a su lado, con una libreta de tapas duras contra el pecho. En la pared, un reloj discreto contaba segundos sin meterse en problemas. Procederemos a la apertura, dijo Salas, tono neutro. Queda constancia de identidad y presencia. Ruego, silencio. Las sillas crujieron como si se acomodaran para una función.
Don Ernesto no apartó la mirada del sobre. Cada tanto, sus dedos golpeaban el pomo del bastón con una cadencia que imponía jerarquía. Lucía respiró hondo. Recordó la voz de Rosa diciéndole, cuando duela, cuenta hasta 8, y puso una mano sobre el hombro de Mateo. El muchacho miró el sello rojo, fascinado, como si la cera guardara un truco de feria. Salas cortó el lacre con una navaja de cartas. La cinta se rindió sin drama. Dentro apareció un documento grueso, con anexos. El abogado humedeció el índice, buscó la primera página y comenzó a leer en un tono que no pedía aplausos. Yo, Andrés, hizo una pausa para registrar el apellido. En pleno uso de mis facultades, dispongo... Una prima carraspeó. El licenciado continuó sin mirarla. Reconozco como hijo a Mateo, nacido de Lucía. Dejo constancia de paternidad, a la que no supe dar rostro cuando correspondía. Un murmullo recorrió la sala, pequeño y filoso. Don Ernesto tensó la mandíbula, pero no interrumpió. Salas prosiguió con la precisión de quien sabe que las comas también son destino. Instituyo a Mateo como heredero universal, con administración tutelar de su madre, Lucía, hasta su mayoría de edad. El Consejo de Administración quedará integrado de forma temporal por el licenciado Salas y 2 miembros independientes, con auditoría externa obligatoria. Quiero salarios justos y becas en el barrio donde nací. Si el Consejo incumple, esta disposición caducará en favor de una fundación educativa. Mateo apretó la libreta contra el pecho y, casi sin darse cuenta, la abrió para anotar palabras sueltas. Auditoría, becas, consejo. Lucía, sin mirar a nadie, clavó los pies en el piso para no flotar. En su bolsillo, el historial de gastos y vacunas parecía calentarse, como si la tinta respondiera al oído. Dejo a mi hijo el reloj de mesa que fue de mi padre y de mi abuelo. No por su precio, sino por su peso de tiempo. Que lo coloque donde el trabajo se vea. Y ruego a Lucía que no permita que mi cobardía sea el espejo de su dignidad. El reloj del muro marcó 1:30, exacto, como si saludara a su par ausente. Salas pasó al anexo donde esperaba lo que más incomodaría a los presentes. En previsión de mi muerte accidental o incapacitante, ordeno que este testamento se haga público ante familia y personal convocado. Que nadie diga que no sabía. Y si alguien impugna por costumbre o por orgullo, recuerde que la sangre no es propiedad privada. La palabra público cayó con el golpe seco de un cuño. Elvira bajó la vista, sorprendida de estar nombrada sin nombre. Una de las primas susurró escándalo al oído de la otra. Don Ernesto apoyó la palma en la empuñadura del bastón. El cuero se quejó apenas. Hay un video agregado, anunció. Salas, grabación breve, autenticada. Encendieron una pantalla pequeña. Apareció Andrés en el estudio, el reloj detrás, marcando minutos limpios. Miró a cámara con una serenidad rara. Si estás oyendo esto, no tuve tiempo de decirlo en persona, decía. Mateo, perdóname por la ausencia. Lucía, gracias por sostener lo que yo no sostuve. Lo demás son papeles, que sirvan para algo más que para firmar. El video terminó sin música. Nadie aplaudió, nadie tosió. Salas dejó que el silencio hiciera su trabajo y volvió al punto legal. En síntesis, dijo, el testamento es claro. Heredero, Mateo. Administración, Lucía y este consejo temporal. Disposiciones éticas y sociales de cumplimiento obligatorio. La notaría hará las inscripciones pertinentes. Si hay observaciones, se asientan al final del acta. Una mano se alzó sin pedir turno, la de don Ernesto. No temblaba, su voz tampoco. Observación, dijo. Ese documento nace viciado por presión emocional y por la falta de un heredero marital.
Mi nieto fue un hombre generoso y confundido. No voy a permitir que un impulso convierta una casa en tribuna. Un primo añadió en voz baja, ¿y ese reconocimiento? ¿Pruebas? Salas mantuvo la calma de quien frecuenta precipicios. Consta una prueba de ADN firmada por ambas partes en sobrecerrado y un reconocimiento voluntario ante escribano realizado meses atrás. Con video y 2 testigos, señaló los anexos, con la yema. Jurídicamente es sólido. El murmullo se hizo más alto, ya sin disimulo. Una silla rozó el piso con impaciencia. Elvira, pálida, apretó el rosario invisible de sus hábitos. Lucía no dijo una palabra. Miró a Mateo. El lápiz le temblaba, pero seguía escribiendo. Ser justo, anotó sin entender del todo por qué. Quedan por leer las disposiciones menores, añadió Salas. Legados a empleados antiguos, continuidad de becas y medidas de integridad. También se delega a este despacho la custodia del reloj hasta su entrega formal. Don Ernesto se levantó despacio. El golpe del bastón en la madera fue un punto y aparte. Esto, dijo mirando a todos como si fueran una sola persona, se impugna. El eco de la palabra quedó suspendido, como una puerta que se cierra sin llave. Salas sostuvo la pluma sobre el acta, sin escribir todavía. El reloj de la pared marcó otro minuto, indiferente, y Mateo, con la libreta abierta, respiró hondo, como quien aprende que su nombre, a partir de ese instante, ya no cabe en un renglón. El ascensor se abrió como una boca metálica y escupió a 3 figuras. El licenciado Salas, de gris sobrio. Lucía, con blusa clara y manos quietas. Y Mateo, con un saco prestado que le quedaba grande en los hombros. La sala de directorio era un acuario de vidrio, mesa larga, sillas altas, vistas a una ciudad que rugía detrás del cristal. Las corbatas bajaron la voz al verlos. En la pared, un reloj sin números marcaba la hora con rayas obstinadas, ajeno a la historia que traían desde la notaría y su sobre ya abierto. Gracias por venir, dijo Colombres, director financiero, sonrisa de filo. Iniciemos. Salas puso una carpeta en el centro, como si clavara una estaca. El testamento es válido y ejecutable, dijo. Mateo es el heredero, hasta su mayoría de edad. La administración se ejercerá con tutela de su madre, supervisión de este despacho y 2 miembros independientes. Pedimos acceso inmediato a libros contables, flujos, contratos en curso y nómina completa. La empresa necesita continuidad, repuso Ferrer Operaciones. Proponemos un interinato profesional. Un adolescente no puede cargar con esto. Es por su bien, por el de todos. Mateo abrió su libreta de tapas duras. Escribió con trazo firme. No soy interinato, soy heredero. Alzó la vista. Continuidad. No es captura, añadió Salas. Empecemos por sueldos atrasados, seguridad en planta y turnos. La fábrica trabaja con personas, no con titulares. Colombres hizo aparecer gráficas en la pantalla, barras, porcentajes, líneas que parecían hablar un idioma propio. Dijo turbulencia, mercado, prudencia. Después, en tono de concesión, deslizó. Podríamos fijar una pensión generosa para la familia y un fideicomiso educativo para el joven. Así evitamos exponerlo a presiones y la compañía no se detiene. Todos ganan. Mateo miró la hoja, luego a los hombres. ¿Cuánto cuesta exactamente que yo desaparezca?, preguntó. Ferrer sonrió sin humor. No hablemos así, es una solución práctica. Las soluciones prácticas se escriben y se firman, intervino Salas, con nombres y responsabilidades. Pero la voluntad de Andrés fue clara. El heredero participa y el consejo abre sus cuentas. Una puerta lateral se abrió sin ruido. Un ejecutivo de traje azul pidió a Mateo 2 minutos en privado.
Salas negó con la cabeza. Lucía lo miró, reconociendo el examen inevitable. En la sala contigua, el hombre habló sin adornos. «Escucha, muchacho, transferimos una cifra con 6 ceros. Tu madre no vuelve a trabajar, tú sigues estudiando, nosotros conducimos. Evitas la exposición y los ataques». «Sí». Mateo pensó en la cinta modesta de la feria escolar, en el sol ovalado de su dibujo, en el reloj de mesa que no había vuelto a ver pero sentía dentro como un tic-tac en el esternón. Escribió: «Lo fácil hoy, lo caro mañana. No firmo. Lo que no entiendo ni podría explicar mirando a mis obreros», dijo. «Y eso que ofrecen no abriga el nombre de nadie. Te arrepentirás», escupió el otro. «Anótelo en su libreta», cerró Mateo y volvió a la mesa grande. Cuando regresó, Salas ya había solicitado auditoría externa y la creación de un canal anónimo de denuncias. Ferrer levantó la mano. «Auditoría sí, pero interna. Esto no es una plaza pública». «El testador pidió sol», replicó Salas, «y dispuso becas en el barrio de origen. Habrá que presupuestarlas desde ya». Lucía observó el perfil de su hijo. Él se levantó con una timidez que traía filo. Abrió la libreta por la mitad. «No sé hablar como ustedes», dijo, «pero sé lo que hace falta. Sueldos al día, cascos y arneses en regla, comedor abierto hasta el último turno y cuentas que cualquiera pueda entender. Si me ayudan con eso, los escucharé. Si no, pediré que otro lo haga». Colombres lo midió desde la altura de su silla. «¿De verdad crees que puedes conducir? Los mercados devoran idealistas». «Los obreros hacen que las cosas existan», contestó Mateo. «Los mercados solo las miden». En ese momento entró un mensajero con un documento sellado. Buscó a Colombres. «Del banco», anunció. Ferrer, leyó y cambió de color. Salas extendió la mano. «¿Qué sucede?» «Órdenes de don Ernesto», dijo Ferrer. «Revisión extraordinaria de firmas y suspensión temporal de acceso a las cuentas, operativas hasta aclaración patrimonial. En resumen, caja congelada». El aire se volvió denso. El reloj sin números parecía más blanco. Colombres encontró en el papel una oportunidad. «Sin liquidez no hay sueldos ni compras. Tendrán que aceptar el interinato. Es por el bien de todos». Salas se inclinó hacia Lucía y Mateo. «Guerra legal», susurró. «La esperábamos. El bloqueo se revierte con oficios al juez, certificaciones del testamento y pagarés puente. Aguanten». Lucía apretó la mano de su hijo. «Respira», le dijo como en las noches de fiebre. Mateo bajó la vista a su esfera íntima. La libreta. Anotó: «No abandonar. Lista de empleados, proveedores críticos, denunciar bloqueo, visitar planta». «Quiero la nómina completa», pidió en voz alta. «Y un listado de proveedores esenciales. Hoy. No hay caja», repitió Colombres ya victorioso. «Entonces preparen de inmediato los documentos», cerró Salas. «Mañana un juez decidirá si esta empresa es rehén de un apellido o sirve a su gente». Ferrer se levantó con brusquedad. «La reunión se suspende. Quedamos a la espera de resoluciones judiciales». Las sillas arrastraron su disgusto. Los teléfonos vibraron al unísono como insectos. Mateo guardó la libreta despacio, con el cuidado de quien enfunda un instrumento. En la salida, Colombres intentó un último paternalismo. «No tomes esto como derrota. Es realidad. La realidad enseña. Yo también aprendo», dijo Mateo, «y tomo apuntes». El ascensor devolvió a los tres su reflejo, rostros un poco más viejos que al subir. Salas revisó la agenda con el pulgar. «A la planta», propuso. «Que lo vean. Que usted hable con ellos, Mateo. La opinión pública no paga. Es sueldos, pero ayuda a que los bancos recuerden dónde están. Pasamos antes por el juzgado», añadió. «Dejo presentadas las medidas cautelares y hablo con prensa. Lo mínimo, lo justo». Salieron a la calle.
El cielo parecía más bajo. A lo lejos, una campana marcó la hora. Mateo la oyó como si fuera el reloj del estudio que jamás volvería a tocar. Sintió el peso de la palabra guerra, y detrás, la otra que enderezaba su columna, promesa. Lucía caminó a su lado con el delantal doblado dentro del bolso, un recuerdo y un estandarte. En un despacho de madera oscura, don Ernesto colgó el teléfono. El bastón golpeó una vez la alfombra, sin sonido. Miró una foto antigua y no sonrió. Firmas esperaban su trazo para endurecer o aflojar la asfixia. Afuera el tráfico siguió su curso. Adentro, la mesa estaba servida para el siguiente asalto. «Vamos», dijo Mateo, y avanzó hacia el ruido de las máquinas, con la libreta abierta y el reloj invisible marcándole el pulso. El eco de la reunión aún zumbaba cuando Mateo empujó la puerta del estudio del licenciado Salas. Sobre la mesa, pilas de carpetas y un plano del grupo. En la pared, un reloj de aguja que le recordó al de Andrés. Enderezó la espalda, abrió su libreta de tapas duras y apoyó el lápiz. «Nos bloquearon la caja para forzarte», dijo Salas. «Nosotros pelearemos en tribunales, pero no alcanza con papeles. Tienes que aprender a leer la casa por dentro, números, contratos y gente». Mateo apuntó: flujos, pasivos, nómina, seguridad. Lucía, con el delantal doblado en el bolso, respiró hondo. «Habla claro», susurró. «Si no te entienden, no te siguen». Salas desplegó un organigrama lleno de líneas. Marcó con lápiz rojo: «Aquí compras, allá logística y mantenimiento. Pregunta por cajas chicas, contratos gemelos y proveedores repetidos con distinto nombre. Y recuerda, si un juez cuestiona por qué priorizas arneses con la caja bloqueada, responde que es más barato que un funeral». Mateo anotó la frase como: «Juramento. Esa tarde cruzó el portón con casco prestado. La nave vibraba, olía a aceite y hierro. El capataz Pacheco lo llevó a un montacargas inmóvil. Pide batería hace meses. En papeles fue cambiada 2 veces», dijo. «¿Fechas? ¿Firmas?» Mateo tomó nota. Una operaria enseñó guantes rotos. «Nos los turnamos», dijo. El comedor cerraba media hora antes del último turno. En bodega, la misma factura se repetía en 2 cajas. Compras repartía un concepto entre 3 proveedores que compartían dirección. Cada hallazgo iba a la libreta con flechas y signos. Un obrero mayor lo miró evaluándolo. «Tu padre venía una vez al año. Foto y adiós. Si tú vas a venir, ven de verdad». «Vengo a quedarme», respondió sorprendido de creerlo. De regreso, Salas lo sentó ante una hoja en blanco. «Prioriza salarios, seguridad, continuidad. Todo lo demás espera. Haz una lista que cualquiera entienda». Mateo dibujó un cuadrante. Sueldos, cascos, auditoría, becas. En el centro escribió: «La empresa es de la gente que la hace». Lucía asintió. Quiso alisar el delantal y se contuvo. «Mañana hablarás a planta», dijo Salas. 3 minutos, sin eslóganes. Di qué harás hoy y cómo te medirán mañana». Volvió a la nave. 2 aprendices contaron que los enviaron a comprar tornillos de urgencia, y al día siguiente les pidieron los recibos para unificar. En el galpón, órdenes de mantenimiento con firmas calcadas. Pacheco murmuró: «Hay trabajos cobrados 2 veces por empresas distintas. Mismo jefe, otra razón social. Si preguntas, dirán externalización». Mateo miró el techo alto, oyendo en su memoria el bastón de don Ernesto. No gritó, pidió copias y nombres. Cada nombre quedó en la libreta con una marca. Esa noche ensayó frente al espejo. «No vengo a pedir silencio, sino ruido, el de sus preguntas. Abriremos auditoría externa. El que robe, se va. El que trabaje, se queda. Y quien denuncie no queda solo.
dijo, y el reloj de la pared alzó su voz interna como el de Andrés. Coloca el tiempo donde el trabajo se vea. Antes de dormir, Lucía le tocó el hombro. Prométeme que no vas a mentirte para quedar. Bien, te lo prometo, dijo él. A primera hora, en el patio cubierto, reunió a jefes y operarios. Sin tarima, habló desde el piso. Necesitamos orden y verdad. Hoy pedimos a un juez el levantamiento del bloqueo. Mientras, priorizamos sueldos y seguridad. Este es el canal anónimo para denuncias. Basta con fecha y foto. Las becas del barrio envuelven con reglas claras. Y desde ahora, compras y contratos se pegan en este tablón, señaló un muro. Si miento, me lo dicen mirando a los ojos. Algunos aplaudieron, otros cruzaron brazos. Un encargado preguntó quién pagaría repuestos. Con pagarés puente y el nombre de la empresa en juego, respondió Salas. Ya está presentado. El rumor que siguió no fue el de las máquinas, fueron expectativas pidiendo pruebas. Esa tarde, el correo anónimo empezó a escupir mensajes. Llegaron capturas de facturas duplicadas, fotos de neumáticos vencidos, pantallazos de correos pidiendo posponer la póliza y estirar la revisión. Abril y mayo. Exacto. Mateo unió flechas hasta convertir la página en un mapa. Caja chica, compras, logística, mantenimiento. Pensó que aprender rápido no era saber más, sino ver antes. Habrá quienes te sonrían y te nieguen papel, advirtió Salas. Elige bien tus batallas. Empiezo por seguridad y sueldos. Lo demás caerá, respondió. La jornada terminó tarde. En la cocina de casa, 2 tazas humeaban. El delantal de Lucía colgaba del respaldo como una bandera plegada. El teléfono vibró con un número oculto. Mateo atendió en altavoz. ¿Hablo con el muchacho? Voz grave. Con Mateo. No digo mi nombre. Trabajé para esa familia. No les debo lealtad. Sí a la gente de la planta. El choque fue accidente, pero hubo manos interesadas en que fallara todo alrededor. Revisen correos de operaciones de abril y mayo. Verán órdenes para demorar mantenimiento y cambiar neumáticos cuando cierre el trimestre. Busquen quién cobró comisiones por esos cambios. Y miren el contrato del proveedor de baterías. Misma persona, 2 empresas, la línea se cortó. Mateo quedó quieto. El reloj barato de la pared dio 3 golpes. Detrás, como un eco antiguo, escuchó el reloj de Andrés pidiéndole poner las cosas a la luz. Cerró la libreta. En la tapa escribió un lema: aprender rápido, mirar, decidir, sostener. Mañana empezamos por abril, dijo. Lucía apretó su mano sin apuro, como quien da cuerda a un tiempo que por fin empieza a andar del lado correcto. El bastón de don Ernesto golpeó el mármol y el eco se quedó colgando. En el despacho, cortinas a medio cerrar y retratos en sepia. Sobre la cómoda, 2 fotos. Andrés, joven riendo, y otra casi secreta, con una muchacha de delantal claro, en una feria del barrio, Lucía. El reloj de pared chasqueó, igual al de pulsera que Andrés usó tantos años. Desde el día del sobre lacrado, el apellido se sentía pesado y poroso. «Lo esperan, don Ernesto», dijo la secretaria. Entraron 2 asesores. Traían palabras pulidas y soluciones fáciles. «Se puede pedir revisión del testamento», propuso. 1. «El juez es cercano, y movemos encuestas», añadió el otro. «Hay que instalar que la madre manipula al chico». Ernesto giró el bastón. «Las palabras regresan», dijo. «Podemos forzar caja. El banco ya congeló. 1 semana y vendrán a negociar», remató el primero. «¿A qué precio?», preguntó el viejo mirando el piso. Prometieron discreción y se retiraron. Ernesto abrió un cajón, copia del acta de la notaría, el nombre Mateo subrayado por la memoria. Negar ya no bastaba. Llegó Colombrés, el financiero. «Flujos tensos», informó. «Aguantamos 3 semanas con mantenimiento mínimo».
Ernesto revisó tablas. Encontró facturas gemelas, proveedores con la misma dirección, comisiones por agilidad. Explíqueme, pidió. Externalizamos para optimizar, tartamudeó Colombres. Optimizar no es duplicar, cerró Ernesto. Después entró Ferrer, jefe de operaciones. Sin firmar órdenes hoy, paramos líneas. Arneses y baterías vienen atrasados. ¿Por qué vencieron los neumáticos?, preguntó Ernesto. Contención trimestral, dijo Ferrer como si fuera virtud. Contener no es deteriorar, ni apostar el apellido. Ferrer añadió incómodo. El muchacho habló en el patio. Abrió un canal de denuncias. La gente lo escucha. Ernesto se quedó pensando en la libreta de Mateo. Sueldos, cascos, auditoría, becas. Pocas palabras, pero ordenadas. Sencillas como un martillo. Fue a la biblioteca. Sacó un álbum. Andrés niño, adolescente, adulto. En una foto él y Lucía en el jardín mirándose de reojo. El bastón rozó la alfombra. La autoridad de siempre parecía un objeto de museo. Esa tarde convocó a su hermana, a dos primos, a la viuda de un socio, a Colombres y Ferrer. También a la ama de llaves y a parientes de Victoria. Mañana, a las 9, la casa se activó. Cubiertos bruñidos, copas alineadas, flores nuevas. Por la mañana llegó otro oficio del banco, suspensión hasta nueva revisión. Los diarios hablaron de herencia en disputa. En la radio, alguien preguntó si aquella familia creía estar por encima de la ley. El apellido, por primera vez, atraía preguntas. A las 8:50 los invitados ocuparon sus lugares. La mesa parecía más larga que nunca. Ernesto presidía con el bastón apoyado como un noveno cubierto. Brindaron sin ganas. Colombres propuso un fideicomiso técnico para apartar a Mateo. Ferrer habló de recuperar el relato. La viuda del socio sugirió comprar a un columnista. Alguien propuso contratar a un exmagistrado para firmar un artículo oportuno. ¿Cuánto de esto es defensa y cuánto encubrimiento?, preguntó Ernesto. El silencio se pegó al mantel. La puerta se abrió sin anuncio. Entraron Mateo y el licenciado Salas. Detrás, Lucía, quieta. «Buenas noches», dijo Mateo con la libreta en la mano. «Vengo a pedir algo sencillo. Transparencia. ¿Pública?» Salas dejó un sobre delgado junto al plato de Ernesto. Dentro, correos que ordenaban estirar mantenimiento, contratos gemelos, comisiones trianguladas. Ferrer palideció. Colombres evitó el espejo de su copa. «Mañana a las 11 daré una conferencia», siguió Mateo. «Presentaré lo que encontramos y un plan de 4 puntos. Sueldos al día, seguridad completa, auditoría externa, becas, transparentes. Si quieren acompañar, bienvenidos. Si tienen algo que explicar, tráiganlo. Si no, explíquenlo ante un juez». Ernesto miró el sobre, la libreta, el bastón, una certeza nueva. Los muros de palabras ya no contenían el agua. La autoridad no era el palo, era lo que se hace cuando el palo no alcanza. «Esta es una cena familiar», intentó su hermana. «No un teatro. La empresa paga esta mesa», dijo Lucía sin elevar la voz. «También pagó mis manos. Hoy puede pagar la verdad». Ernesto levantó la palma en señal de silencio. El reloj de pared marcó el segundo exacto entre el ayer y lo que venía, chasquido, tic-tac. «Haré una sola pregunta», dijo. «Colombres, Ferrer, ¿es cierto lo de esos papeles?» Ellos balbucearon. Contexto, prácticas de mercado, transición, palabras que antes alcanzaban. Ya no. Ernesto se puso de pie. La columna le dolió, pero la voz le salió firme. «Se acabaron las medias luces. Mañana estaré al lado del muchacho. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga a la vista. Si alguien robó, que se vaya hoy por la puerta de servicio, sin apellidos que lo amparen». El murmullo se rompió en esquirlas.
La viuda del socio se persignó. Los primos intercambiaron mensajes debajo de la mesa. Su hermana le tomó el brazo. ¿Estás seguro? No, admitió. Pero estoy despierto. Mateo anotó algo mínimo y cerró la libreta como quien guarda un pacto. Lucía sostuvo a su hijo con la mirada. En su gesto había cansancio y un brillo nuevo. El bastón pesó distinto. Ernesto lo apoyó en la silla y dejó libre la mano. Afuera la ciudad rugía. Adentro, la grieta en el apellido dejó de ser amenaza para convertirse en camino. Mañana, dijo, a la vista de todos, y la casa, durante años teatro de sombras, sintió la luz entrar por una puerta que un adolescente había empujado sin pedir permiso. La sala de conferencias no tenía alfombras gruesas ni arañas de cristal. Era un salón de la planta principal. Paredes blancas, micrófonos prestados, sillas de plástico para los obreros al fondo y cámaras encendidas delante. A la derecha, una mesa larga con manteles sencillos. A su centro, un reloj de pared marcaba las 10:58. A las 11 en punto, Mateo entró con la libreta bajo el brazo. Lucía caminó 2 pasos detrás, sin protagonismo, con la dignidad de quien no rehúye la luz. Don Ernesto llegó último, apoyado en su bastón, y eligió un lugar a un lado, visible, sin títulos. El murmullo bajó. Mateo abrió la libreta. No era gruesa ni lujosa. Hojas cuadriculadas, esquinas gastadas, una banda elástica. Se acomodó frente al micrófono y respiró como quien toma impulso en una piscina fría. «Gracias por venir», dijo. «Soy Mateo. Tengo 16 años. Sí, no sé todo, pero sé lo suficiente para no mentir». Un periodista levantó la mano, incrédulo. Mateo señaló que esperaran. Pasó la primera página. Hoy presentamos 4 decisiones simples: sueldos al día, seguridad completa, auditoría externa independiente y becas transparentes para hijos de empleados. 4 palabras guía: trabajo, vida, verdad, oportunidad. Diseñó el primer punto con frases cortas: sueldos acumulados en 2 áreas, compromisos de pago escalonados en 15 días, apertura de un tablero público en la web con fechas y estados. En seguridad, habló de arneses vencidos, de baterías con mantenimiento estirado por correos firmados. Mostró copias. Nadie en la mesa intentó negarlo. La cámara de un canal hizo zoom sobre la firma de Ferrer. No señalo para humillar, aclaró, sino para que no vuelva a ocurrir. En auditoría anunció el nombre de una firma que no trabajó nunca para el grupo. Invitó a que sindicatos, universidades y prensa propusieran observadores. En becas explicó un fondo inicial, mínimo pero real. Se alimentaría con los bonos ejecutivos suspendidos hasta que la auditoría diera verde. Lucía lo escuchaba con las manos entrelazadas. Rosa, sentada entre operarias, asentía despacio, como marcando un ritmo. Un periodista insistió: «¿Y usted quién se cree para dirigir esto? Es un menor». El silencio fue denso. Don Ernesto apretó el puño del bastón. Mateo no se movió. «No me creo», respondió. «Soy el heredero que reconoció mi padre en un sobre lacrado con firmas y video. Pero si mi apellido fuera cualquiera, seguiría diciendo lo mismo. Nadie merece arriesgar su vida por la contención de un trimestre». Hubo un breve aplauso en la zona de cascos. El jefe de operaciones bajó la mirada. Colombres, el financiero, tomó aire para hablar, pero el micrófono ya estaba de vuelta en Mateo. «También abrimos un canal de denuncias anónimas», anunció. Hoy a las 8 ya había 6. Una describía cómo se duplicaban contratos cambiando una letra a la razón social. Otra contaba turnos de 12 horas sin recambio. No culpo a quien obedeció. Pregunto quién se benefició. Le ofrecieron preguntas más agresivas. ¿Qué haría con las sociedades en el extranjero? ¿Quién pagaba la conferencia? ¿Cuánto costaría su transparencia? Mateo no se escondió. Dijo, no lo sé, cuando no sabía.
Y lo veremos con la auditoría. Cuando tocaba, cada no lo sé pareció restarle adornos y sumarle peso. Don Ernesto pidió el micrófono. Lo tomó con cuidado, como si en sus manos hubiera una porcelana fina. El apellido no nos hace dueños de la verdad, dijo. Nos obliga a responder. Yo estaré en cada paso de esta auditoría. Si alguien robó, no saldrá por el pórtico principal. Saldrá por la puerta que usaron tantos años las manos que limpiaron esta casa. El murmullo cambió de temperatura. La pregunta vieja, ¿de qué lado está?, tuvo por fin una respuesta visible. La prensa olió historia, los obreros también. Mateo retomó. Señaló el reloj de pared. Mi padre usaba uno parecido, contó sin alardes. Decía que el tiempo no perdona a los distraídos. Nosotros estuvimos distraídos. Ya no pasó a los compromisos prácticos, cronograma de reemplazo de equipos, lista pública de proveedores, revisión de seguros y pólizas, capacitación obligatoria con pago doble. Cada punto venía con fecha y responsable. Ninguna promesa, hermosa sin dueño. Al final cerró la libreta. Y ahora algo más, dijo mirando a las cámaras y luego a la gente. El comedor principal de la casa se abrirá una vez por semana para escuchar. No habrá cabezas de mesa por apellido. La cabecera será una silla vacía que se ocupa por turno. Un operador, una costurera, un chofer, una ama de llaves, un técnico, un aprendiz. Quien habló siempre, hoy escucha. Quien nunca habló, hoy dice. Se hizo un silencio raro, lleno. Lucía exhaló como si soltara un peso antiguo. El bastón de don Ernesto no golpeó, se apoyó suave, casi agradecido. Un reportero intentó convertir la idea en chiste. No prendió. Otro preguntó si eso no era populismo. Mateo no mordió el anzuelo. Es orden, contestó. El desorden fue creer que callar era eficiente. La conferencia terminó sin estridencias. Salas recogió los sobres. Los operarios se acercaron a saludar a Lucía. Algunos le llamaron por su nombre, otros por señora, como si se entrenaran para una palabra nueva. Rosa salió con 2 chicas del turno noche. Iban a llevarles el resumen a quienes no pudieron asistir. En el pasillo, Ferrer y Colombres hablaron en voz baja con sus abogados. La prensa gritó por una frase final. Mateo no improvisó épicas. Nos vemos en el comedor, dijo. La primera silla, esta misma noche. Al salir, el reloj marcó 1:30. La luz del mediodía, directa, entró sin filtro por los ventanales de la planta. En una oficina, alguien apagó una pantalla donde había un Excel con doble columna. En la garita, un guardia guardó un casco nuevo en el estante. En el vestuario, 2 muchachos se preguntaron si de verdad los escucharían. Nadie sabía la respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo valía la pena ir a averiguarla. Y la cabecera, vacía, esperaba. El abogado Salas entró al juzgado con el maletín pegado al costado, como si cargara algo más delicado que papeles, el hilo entero de una familia. Era un recinto serio, de maderas cansadas. En la primera fila, Lucía sostenía el borde de su delantal doblado dentro del bolso, como quien apoya la mano en una baranda invisible. Mateo, traje sencillo, llevaba su libreta. No la abría aún, pero el elástico parecía un latido. Don Ernesto se sentó erguido, el bastón vertical, señalando al suelo como si ahí estuviera clavada la historia. La jueza llegó sin teatralidad. A su derecha, la actuaria dispuso el sobre lacrado en la mesa. Nadie respiró hondo. Todos habían ahorrado el aire para ese momento. Causa sobre validez de testamento y administración, anunció la jueza. Señor Salas, comience. Salas no elevó la voz. Había aprendido que la claridad pesa más que el volumen. El causante, Andrés, reconoció a Mateo en vida.
Lo hizo por escritura pública y por mensaje audiovisual. Lo hizo sin coacción y dejó un testamento cerrado donde designa heredero universal a su hijo. Hoy pedimos que la ley escuche lo que ya dijo el tiempo. Pidió que abrieran el sobre. El lacre se dio de un chasquido sobrio. La actuaria leyó fechas, firmas, descripción del reloj de pulsera que Andrés usaba como recordatorio de lo que no supo parar. El reloj no estaba en sala, pero su sombra pareció colgar de los párrafos. La defensa de don Ernesto se levantó. Impugnamos por vicio de voluntad. Mi representado sostiene que Andrés actuó angustiado, presionado por una relación impropia y por el temor a un escándalo. Salas esperó. No interrumpió. Cuando lo autorizaron, señaló el monitor. Una imagen congelada de Andrés, previa al accidente. La jueza hizo un gesto y el video corrió. Andrés, pulcro, con su reloj brillando, miraba a cámara y decía que la cobardía no debía heredar, que su hijo no era un secreto, que la riqueza sin justicia es ruido. La sala se apretó en silencio. Don Ernesto sostuvo la mirada, pero el nudillo del bastón blanqueó. El video tiene 2 semanas anteriores al deceso, subrayó Salas, y fue certificado por la notaría. La jueza asintió. Llamaron testigos. Pasó el notario. Pasó la ama de llaves que recordó los sobres, los ruidos en el estudio, el cuidado con que Andrés guardó el documento. Pasó un primo de la familia que, con prudencia, reconoció que todos sabían pero nadie decía. Luego, Rosa. Se acomodó el cabello y sin grandilocuencia contó noches, turnos, risas que no eran para ellas. Contó cómo Lucía nunca pidió limosna, solo un lugar digno para su hijo. No lloró. En la segunda fila lloraron otros. La defensa contraatacó con balances y protocolos. Esa casa, dijo, siempre hizo lo correcto, y si hubo excesos de empleados, serían corregidos. En otra instancia, Salas pidió que permaneciera un perito de tránsito y un auditor laboral. El primero explicó la causa del choque: lluvia, velocidad moderada, un camión que se cruzó sin luces. Nadie lo provocó. La versión conspirativa cayó como una lámina húmeda. El auditor, en cambio, desplegó memorandos, recortes ilegales en mantenimiento, licitaciones de favor, consignas para estirar inspecciones de frenos hasta que cierre el trimestre. No causaron el choque, pero agravaron todo lo que tocaban. No juzgamos un crimen vial, zanjó la jueza, pero sí la responsabilidad general de una administración. Salas remató con la idea simple que había repetido a Mateo en pasillos. La ley no premia apellidos, reconoce actos y documentos. Andrés habló, el documento existe, la voluntad es clara. Y hoy hay un hijo que no viene a despojar, viene a ordenar lo que se desordenó desde arriba. Pidieron un cuarto intermedio. Lucía tomó la mano de Mateo sin mirar a nadie. El muchacho por fin abrió la libreta y anotó una sola palabra: verdad. Don Ernesto permaneció inmóvil, el bastón ahora horizontal sobre las rodillas, como si descansara un arma rendida. Al reanudar, la jueza leyó despacio, sin adornos. Declaró válido el testamento, confirmó la administración a nombre de Mateo con tutela de Lucía hasta la mayoría de edad, ordenó la auditoría externa de todo el grupo y la suspensión provisoria de directivos bajo investigación. Enfatizó que cualquier presión o retardo sería considerado desacato. En el último párrafo citó al propio Andrés: la riqueza sin justicia es ruido. Nadie aplaudió. Una resolución no se aplaude, se respeta. La defensa pidió hablar. Don Ernesto se puso de pie antes que su abogado. Caminó 2 pasos, el bastón marcando, y se detuvo frente a la barra. Miró a su nieto con un cansancio limpio. La casa debe obedecer a la ley, dijo. No es derrota. Es límite.
Me corresponde asumir lo que dejé pasar. Se volvió hacia la jueza y asintió. Luego, hacia Lucía. Ella no se movió. En su bolsa, el pliegue del delantal parecía más pesado que cualquier joya. A la salida, los pasillos fueron un rumor manso. Operarios de casco y corbatas viejas pasaron hoja por hoja la resolución fotocopiada. Alguien pidió una foto con Lucía. Ella sonrió con timidez que no restaba altura. Salas guardó el expediente en el maletín y por primera vez en semanas aflojó el cuello de la camisa. Don Ernesto tardó. Se quedó un momento bajo el reloj del juzgado, mirando avanzar los minutos, como si midiera cuánta vida había gastado, defendiendo una fachada. Cuando al fin alcanzó a Mateo, no extendió la mano de inmediato. Primero apoyó el bastón en el suelo, firme, y con la otra hizo una leve inclinación de cabeza. No era un gesto teatral, era el peso de 4 generaciones inclinándose ante el nombre que alguna vez negó. Mateo sostuvo esa mirada sin prepotencia. Cerró la libreta. Lucía, detrás, respiró hondo. El apellido, por fin, hizo silencio. Y ese silencio, en una casa acostumbrada al ruido, fue el primer orden verdadero. La llave crujió en la cerradura como si la casa tuviera memoria. Lucía empujó la puerta de la mansión, que había fregado durante años, y entró sin el delantal puesto. No llevaba uniforme, llevaba un saco claro, la cabeza en alto y una serenidad nueva, firme como un nudo bien hecho. En el zaguán, la luz de la mañana encendía el polvo, y cada partícula parecía saludarla por su nombre. La esperaba una fila discreta, la ama de llaves con las manos cruzadas, el jardinero con gorra, 2 cocineras, un par de choferes con gesto contenido. Nadie sabía bien cómo mirar a quien, hasta hace poco, limpiaba sus pasos. Lucía rompió la formalidad con una frase simple. «Buenos días. Aquí se trabaja sin humillar». La ama de llaves abrió la boca, la cerró, asintió. Lucía giró el pestillo de todas las ventanas del salón y dejó que el aire corriera. Quitó las cortinas pesadas, ordenó abrir la galería para el personal a la hora del almuerzo y señaló el reloj de pared que alguna vez sonó como sentencia. A partir de hoy, ese reloj marca lo mismo para todos. Entrada, descanso, salida, ni un minuto menos pagado. En el estudio, el olor a cuero viejo sobrevivía como una sombra. Sobre la mesa, vacío, el lugar donde Andrés solía dejar su reloj de pulsera. Lucía pasó la yema de los dedos por la madera, no como quien reclama, sino como quien entiende que el tiempo no vuelve, pero cambia de dueño. El bastón de don Ernesto ya no golpeaba el piso en ese cuarto. Su autoridad, descolgada del perchero, parecía un abrigo demasiado grande. Mateo llegó poco después, con su libreta. No hizo discurso. Abrió la tapa, revisó una lista de medidas y se la ofreció a Lucía como quien entrega un mapa. «Hoy vamos a empezar por la gente», dijo él. «Nóminas justas, becas de estudio y un programa de aprendices. La empresa tiene que parecerse a la ciudad, no a la sala de trofeos». Reunieron al personal en el comedor que nunca los había recibido. Lucía habló y no le tembló la voz. Aumentos, escalonados, comedor abierto, guardería en el predio, clases de alfabetización digital por la tarde con el apoyo de una fundación. Nombró a Rosa, que apareció con su sonrisa intacta, coordinadora de bienestar. «Si alguna vez los callaron, ahora quiero oírlos», dijo Lucía. «Las quejas entran por la misma puerta que los aplausos». El rumor que siguió fue un alivio. Las cocineras se miraron con ojos brillosos. El jardinero preguntó si podía proponer un vivero comunitario con plantas nativas para las escuelas del barrio. «Anótelo», dijo Mateo, y la libreta sumó otra línea. La noticia cruzó la reja más rápido que cualquier furgón.
En la planta, obreros con manos curtidas vieron a un muchacho de traje austero caminar los pasillos sin escoltas. Mateo se detuvo en cada sección, escuchó, pidió números, apuntó nombres, identificó proveedores inflados, rutinas peligrosas, atajos mal aprendidos. Pidió apagar una línea durante 1 hora para corregir un resguardo. Nadie protestó. Esa hora no se descontaría. El murmullo del taller cambió de tono, menos defensivo, más atento. De regreso a la mansión, a media tarde, Lucía pidió revisar los depósitos, los altillos, los cuartos que nunca pudo abrir. Un empleado de mantenimiento, viejo conocido, señaló una trampilla al fondo del estudio. Dijo que ahí se guardaban cajas de cosas que no se tiraban por respeto. Bajaron una escalera corta. El sótano olía a papeles dormidos. Encontraron cajones con álbumes, medallas, contratos vencidos. En una esquina, una caja de madera con tapa doble y herrajes sencillos. No estaba etiquetada. Lucía pasó la palma y sintió el relieve de una inicial. A. Empujó el cierre. Adentro, sobres ordenados por fecha, todos sin sello postal, algunos con la cera del lacre quebrada sin haber sido abiertos. La caligrafía era de Andrés, sobria, inclinada apenas. Uno de los sobres tenía una palabra sola, subrayada. Perdón, Lucía. No tuvo prisa. Se sentó en el primer escalón, apoyó la caja en las rodillas y respiró. No era una trampa. Era quizá un intento tardío de hablar. Tomó un sobre al azar. Al abrirlo, encontró un recorte seco de hotel con el logo de la costa. Andrés había escrito que ningún reloj había sonado tan fuerte como el que escuchó. La noche de su boda, que había querido dar la vuelta a esa mesa y no supo hacerlo. Confesaba que cada vez que veía a Lucía en los jardines, ensayaba una excusa para acercarse y huía. «No te pido absolución», decía. «Te pido que no dejes que mi cobardía eduque a nuestro hijo». Lucía sintió una punzada limpia, sin rencor. El pasado en ese sótano no gritaba, hablaba bajo. Dejó ese sobre y revisó el resto con cuidado. Había cartas en blanco y papeles, con listas, y al final sobre el fondo 2 sobres envueltos en una cinta. Uno decía para Mateo, el otro para Lucía. No estaban cerrados con lacre, estaban cerrados con demora. Subió con la caja. En el estudio, la luz del atardecer rayaba los muebles. Mateo la esperaba con la chaqueta colgada en la silla, la corbata floja. Ella apoyó la caja en la mesa, entre ambos, como si fuera un tercero. «Son cartas», dijo, «de tu padre». Mateo no respondió de inmediato. Miró su libreta, luego la caja. Cuando vio su nombre escrito por la mano de Andrés, tragó saliva como quien prepara una carrera larga. «¿Las leemos ahora?», preguntó. Lucía miró el reloj de pared. Por un instante le pareció escuchar el pulso de otro reloj, de metal, frío en una muñeca que ya no estaba. «No», dijo despacio, «las leeremos cuando la casa esté en silencio. Las casas escuchan». Cerró la tapa de la caja con delicadeza, como si abrigara a un niño. Afuera en el patio, Rosa marcaba con tiza un rectángulo para un pequeño huerto. Los choferes ayudaban a mover macetas. El jardinero, entusiasmado, enseñaba a 2 adolescentes del barrio a podar sin lastimar. El comedor, abierto, olía a pan, recién hecho. Lucía se asomó a la galería. No llevaba delantal, pero llevaba las manos del trabajo. Entendió que lo que estaban construyendo no era una revancha, sino un orden con otra música. Volvió al estudio, tocó con los nudillos la tapa de la caja y apoyó encima la libreta de Mateo. «Mañana empezamos a becar a los primeros», dijo. «Que lo sepan antes de que amanezca». Mateo asintió. No abrió su sobre, tampoco ella. La noche que otra vez llegaba traía un silencio distinto, y en ese silencio, sobre la mesa, 2 nombres esperaban,
escritos por la misma mano que un día no supo sostenerlos. La casa estaba en silencio cuando Lucía y Mateo volvieron al estudio. Afuera, el jardín recién regado dejaba un olor limpio, como de comienzo. Sobre la mesa, la caja de madera esperaba. El reloj de pared marcaba los minutos con una paciencia antigua. Lucía cerró la puerta, corrió el cerrojo y encendió una lámpara de luz tibia. No dijo nada. Con un gesto invitó a Mateo a sentarse frente a ella. Abrieron primero el sobre de Lucía. La letra de Andrés llenaba una hoja sin tachones. «Fui cobarde contigo», decía, con una sinceridad sin adornos. Hablaba de aquella tarde en que la vio con el delantal puesto, sosteniendo un vaso de agua, y prefirió voltear la cara porque el apellido pesaba más que la verdad. «Si el tiempo te pertenece algún día», escribía, «toma mi reloj, ponlo donde quieras, rómpelo si hace falta, pero no dejes que marque por ti». Lucía leyó despacio, sin buscar excusas que ya no servían. Entre líneas había un reconocimiento. No era una súplica de regreso, sino una entrega tardía. Al final, una frase mínima. «Perdóname sin perderte». No hubo llanto grande. Hubo un suspiro profundo, como quien suelta una piedra guardada en el pecho. Lucía acarició el borde de la hoja y levantó la mirada. En el mismo cajón donde Andrés dejó la carta había una bolsita de terciopelo. Dentro, el reloj, metal frío, el dorso raspado por los años. Ella apoyó el reloj sobre la mesa, no en su muñeca. Todavía no, pensó. El tiempo sería suyo, sí, pero no por ponerse una joya, sino por decidir qué hacer con cada día. Mateo abrió su sobre en silencio. «Hijo», empezaba, y la palabra temblaba un poco en la tinta. «No tuve el valor de verte nacer, ni de sostenerte. No busco disculpas, quiero que seas mejor que yo». La carta hablaba de construir sin privilegio, de no premiar la lealtad al apellido sino el trabajo. Si alguna vez dudas, mira a tu madre y copia su manera de estar en el mundo. Y un renglón que lo atravesó. Protege a tu madre incluso de la historia. Mateo tragó saliva. No sintió la gloria del heredero. Sintió una responsabilidad que no era castigo, sino dirección. Cerró el sobre y casi sin darse cuenta, escribió en su libreta: «No repetir silencios». Al amanecer, Lucía tomó una decisión que venía caminando desde lejos. No se mudaría definitivamente a la mansión. La usaría para ordenar la empresa y sanar deudas con la gente, pero su casa, la de paredes delgadas y fotos del barrio, sería transformada en centro comunitario. Lo anunció en la galería, con Rosa a su lado. Hablaron de un taller de oficios para jóvenes, de una biblioteca con horario extendido, de asesorías legales gratuitas los sábados. El jardinero ofreció semillas, las cocineras se ofrecieron a enseñar recetas de bajo costo. Un chofer, tímido, dijo que sabía soldar. La lista creció como hiedra sobre pared nueva. Esa tarde llegó un mensaje breve desde la casa del patriarca. Don Ernesto pedía verla. No exigía, pedía. Lucía lo recibió en el jardín, a la sombra de un limonero. Él llegó con el bastón como quien por fin acepta apoyo. No traía escolta ni el traje más caro. Traía el rostro cansado. Se sentó con dificultad y, durante un rato, no habló. Miró los surcos de la tierra húmeda, escuchó niños en la calle. «No tengo derecho a mucho, señora Lucía», dijo por fin. «Pero quisiera pedir una sola cosa, que no me deje morir sin intentar enmendar». Ella sostuvo la mirada, sin dureza ni blandura. Recordó gritos suyos en salones brillantes, recordó también su gesto aquella noche del accidente, imponiendo silencio para no exhibir el dolor. «No puedo devolverle a su hijo ni a la mujer que eligió», dijo. «Tampoco puedo devolverme a mí los años que limpié sin ser vista, pero puedo elegir cómo cerramos esta historia». Él apretó el bastón.
Durante un segundo pareció el hombre de antes, el orgullo le subió a los ojos y luego se fue, como marea. Asintió. «Dígame cómo». «Con todos sentados a la misma mesa», respondió Lucía. «Usted, su familia, el personal, la gente de la planta, los vecinos. Una cena sin privilegios donde se escuche más que se ordene, y usted, don Ernesto, no encabezará, escuchará». El viejo sonrió con algo que no era ironía. Era alivio, quizás. Se levantó despacio apoyándose. Antes de irse, miró el reloj de pared de la galería. El tic-tac era nítido. «Es extraño», murmuró. «Suena menos pesado aquí». «Porque no se usa para asustar», dijo Lucía. Cuando él se fue, Lucía bajó al estudio y guardó de nuevo las cartas en la caja. El reloj de Andrés, todavía sobre la mesa, reflejó un hilo de sol. Ella lo envolvió en un pañuelo blanco, lo colocó en un estante alto y colgó, al lado, su viejo delantal lavado y planchado. No como vergüenza, sino como bandera, tela, que conoció humillación y ahora nombraba dignidad. Mateo pasó la tarde en la planta, convocó a representantes de cada área y puso la libreta en medio de la mesa de reuniones. Propuso un protocolo de transparencia, licitaciones abiertas, auditorías externas, rotación de la cabecera en cada encuentro. Los más viejos torcieron el gesto. Luego, viendo que los números y las reglas llegaban en serio, aceptaron. Probar. Nada de sermones heroicos, metas claras, plazos irresponsables. Antes de irse, Mateo pegó un cartel en el tablón. Se buscan mentores para aprendices del barrio. Abajo, su firma y un número. A la hora, ya había nombres. Esa noche, Rosa y un par de vecinas ayudaron a Lucía a escribir invitaciones, sencillas para la cena. Cartulinas blancas, tinta negra, un sello con la fecha. Todos tendrán voz, repetían en el margen. No había protocolo de vestimenta, había protocolo de respeto. Se enviaron a la familia, al personal, a proveedores, a maestras de la escuela de Mateo, al médico del barrio, a la abogada que había acompañado a Lucía cuando nadie la miraba. Antes de dormir, Mateo tocó la caja de las cartas y preguntó, con la ternura de un niño que ya mide sus palabras, «¿Y si mañana abrimos el reloj?» «Mañana», dijo Lucía. «Antes quiero que la casa escuche que la invitación está hecha». Colocó una invitación sobre el estante, junto al pañuelo que guardaba el reloj. En la sala vacía, el papel pareció pesar más que cualquier metal. Afuera, el barrio respiraba. Adentro, el tiempo ya no imponía, acompañaba, y en el borde de la noche, la promesa de una mesa larga empezó a tomar forma, con sillas distintas y un lugar nuevo para cada voz. La mansión abrió su comedor como un teatro. La mesa, larga y sin puntas, mezclaba sillas nuevas con otras gastadas. En el centro, sobre un pañuelo blanco, Lucía dejó el reloj de Andrés. Luego, descolgó su delantal, lo dobló y lo colgó en el respaldo. No eran adornos, eran historia visible. Entraron vecinos, empleados, directivos y parientes. Rosa se sentó a la derecha de Lucía con planillas. Mateo, con su libreta, eligió una silla a medio camino de todos. Cuando el murmullo se aquietó, Lucía se puso de pie, dijo «buenas noches» y explicó reglas, turnos breves, respeto, preguntas directas, votación al final. «La cabecera rotará», añadió. «Hoy abro yo, mañana otro». Don Ernesto llegó último. El bastón marcó un ritmo menos fiero. Saludó a Rosa por su nombre. Inclinó la cabeza ante Lucía y se sentó a mitad de mesa, entre una cocinera y un bodeguero. El apellido ya no dictaba el lugar. El primer tema fue urgente: salarios atrasados y viáticos negados. La delegada de lavandería leyó cifras. Rosa confirmó con planillas. Los contadores asintieron. Mateo propuso calendario de pagos con intereses, fondo de emergencia mixto y auditoría de caja chica cada 15 días.
Se escucharon suspiros incrédulos. El segundo tema fue el trato. Una trabajadora recordó que la obligaron a recoger vidrio con las manos mientras el supervisor reía. Hubo un silencio pulcro. Mateo abrió su libreta y leyó una cláusula nueva. Protocolo de respeto obligatorio, sanción progresiva, formación para mandos medios y una línea anónima de denuncias, administrada por una universidad pública. No será decorativa, remató Lucía. Nadie vuelve a sangrar por órdenes absurdas. Don Ernesto apretó el puño para contener vergüenza. Luego hablaron directivos. Intentaron refugiarse en la jerga. Un joven del taller preguntó por qué subcontrataban a empresas de los mismos jefes. El aire cambió. Mateo leyó contratos, fechas, montos, firmas. Sin gritos, se acordó separar funciones, abrir licitaciones y publicar resultados en un mural y en la web. Quien decide no factura, quien factura no decide, resumió Rosa. Lucía señaló el centro. Con dedos tranquilos, desdobló el pañuelo. El reloj de Andrés brilló con modestia, marcando un tic-tac que todos escucharon sin mirar. Durante años, esto me pesó como una deuda, dijo. Hoy será recordatorio de que el tiempo no pertenece al apellido, sino a la gente que lo llena con trabajo. Llegó el punto de futuro. El plan a 10 años. Mateo habló sin épica. Becas técnicas para hijos de empleados y del barrio, rotación real de la cabecera en reuniones trimestrales, reinversión en seguridad industrial y salud mental, un comité mixto, obreros, administración y comunidad, con poder de veto sobre recortes que afecten la seguridad, auditorías publicadas, pasantías pagadas y cupos para madres solas. En su libreta subrayó cada promesa 2 veces. Un primo objetó que eso cede control. Rosa respondió, no cedemos, devolvemos. Don Ernesto se levantó. Alzó el bastón como saludo y pidió permiso con la mirada. Lucía asintió. Llegó tarde, dijo. Quise salvar el apellido y lo encerré. Hoy escuché lo que no supe oír. Acepto el plan. Haré lo que haga falta para sostenerlo. Y pido disculpas, no para cerrar nada, sino para empezar correcto. La votación fue abierta. Manos con manicura, con aceite, con años, se alzaron a la misma altura. Aprobado casi por unanimidad. Rosa redactó el acta. Lucía firmó primero. Luego un obrero, luego un contador, luego una vecina. Desde cocina avisaron que la comida estaba lista. No hubo brindis ostentosos. Hubo pan, guiso y jarras. La mesa se volvió conversación. Un jardinero habló de raíces. Una contadora pidió balances entendibles. Una operaria propuso horarios que consideren la crianza. Un adolescente recibió una mentoría improvisada de un ingeniero que por primera vez comía a su lado. Entre plato y plato, Lucía colgó su delantal en un perchero visible. No lo guardó, lo dejó como bandera de trabajo digno. Rosa anotó un calendario de formación para todo el personal de mando. Mateo dibujó en su libreta un esquema de cabeceras rotativas con nombres y fechas. El reloj seguía marcando, ya no como condena, sino como metrónomo común. Antes de levantar la mesa, colocaron el reloj en una base de madera junto a una placa simple. El tiempo nos pertenece si lo compartimos. Don Ernesto pidió sostener la base un instante. La miró como quien despide a un fantasma. Es de todos, dijo, y la devolvió. Quedaron temas ásperos, juicios abiertos, deudas con proveedores, heridas que no cierran con reglamentos. Se agendaron mesas específicas y se nombraron responsables con plazos. Ni milagros ni excusas, resumió Lucía. Cuando las sillas chirriaron por última vez, Rosa apagó luces de a poco. El comedor quedó con un resplandor tibio. Mateo guardó la libreta pero dejó un lápiz entre páginas, como quien vuelve a una lectura.
Tocó el delantal colgado y sonrió. Ya no olía a humillación, sino a hogar. Desde la calle llegó música, baja, voces del barrio que se acercaban sin miedo. Nadie echó a los últimos, acomodaron sillas, apilaron platos, hablaron de turnos, becas y rutas de transporte seguro. Una muchacha preguntó si podía traer a su hija a la próxima reunión. Claro, habrá rincón de infancia, prometió Rosa. Lucía se acercó al reloj. Creyó escuchar a Andrés en la memoria de las cartas. Protege a tu madre. Ella tocó el marco, no como dueña, sino como puente. Ahora te protege la mesa, murmuró. El último gesto fue pequeño y enorme. Mateo tomó la silla que, el trimestre entrante, ocuparía la operaria con 20 años de servicio. La colocó a un costado con un letrero, reservada para la cabecera de mañana. Varias personas se acercaron a leer. Nadie dudó. Entonces, don Ernesto, ya en la puerta, volvió sobre sus pasos. Alzó el bastón por tercera vez y esta vez no habló. Se inclinó hacia Lucía. Ella no retrocedió. No hubo reconciliación melodramática. Hubo aceptación sobria. Él ya no mandaba y le sentaba mejor escuchar. La noche se quedó sin urgencias. El reloj no apresuró a nadie. Lucía cerró el registro y guardó, junto con el acta, una miga de pan dentro del pañuelo. Semilla, dijo, y Rosa entendió. La mansión no cambió de paredes, pero sí de centro de gravedad. El tiempo dejó de ser un regalo venenoso y se volvió territorio compartido. La cabecera ya no era un sitio, sino un verbo, rotar. Y en esa rotación, por primera vez, todos pudieron verse a la altura. El tic-tac ya no dolió. Sonó a futuro. Sonó a casa abierta.